¿Estamos listos, hermanos? Pues qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno es nuestro Dios. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Gloria a Dios. En esta oportunidad vamos a ver una parábola del Señor Jesús. Y para los que apuntan, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Y les ruego que se queden ahí porque vamos a estar viendo los 8 primeros versículos de Lucas 18. Entonces leemos el primer versículo y luego vamos viendo los trozos o los otros versículos. Los vamos a ver por partes. Algunos de esos versículos los vamos a dividir en partes para poder entender lo que el Señor quiere decir a la iglesia en esta mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo número 1 de Lucas 18 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? ¿Dice así? El primer versículo. Ok. Es muy importante tener presente que mediante las parábolas Jesús revela misterios y principios del reino de los cielos. Y conocerlos es una tremenda, una grandísima bendición, pues nos permitirán conocer o alcanzar aquello que Dios ha planeado para sus hijos. Amén. Conocer lo que Dios nos dice a veces en forma misteriosa. Por eso es importante que cada versículo lo tomemos y lo leamos, no corriendo. Muchos dicen, no, es que yo me leí la Biblia en menos de un año. Qué bien. Pero ¿cuánto de eso estudió? Escudriñó. ¿Cuánto de eso se quedó en su corazón? ¿Cuánto de eso es palabra de Dios para su vida? ¿Cuánto de eso se refleja en lo que usted vive hoy? Por eso escudriñar el Evangelio es una gran necesidad y un deseo nuestro en esta iglesia. Que usted y yo, que ustedes y nosotros podamos ir escudriñando cada palabra que el Señor nos da. Amén. Entonces la parábola del día de hoy nos enseña principios fundamentales para ver la mano de Dios en nuestra vida. Jesús aquí nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. El término orar implica entonces comunión con Dios. Implica estar con Él, hablar con Él, es presentar nuestras necesidades y dificultades confiando en su provisión y en su poder para protegernos. Amén. Por lo tanto, esto indica que orar es creer en el poder de Dios. Amén. El Señor Jesús añade y no desmayar. La palabra significa, además de no desanimarse, la palabra desmayar significa abandonar, perder el aliento. Por diversas razones, el Hijo de Dios puede abandonar la oración, puede descuidarla o desmayar en su proyecto o en su deseo de oración o petición a Dios. Algunas de las razones pueden ser decepciones, afán o ansiedad, resultados adversos, la duda, la incredulidad, etcétera, etcétera. Pero aquí Jesús está destacando la importancia no solo de orar, sino de no dejar de hacerlo. Mis amados hermanos, la oración activa el poder de Dios. Dios obra a través de autoridades que Él ha establecido. En otras palabras, Dios nunca hará nada que vaya en contra de su propia palabra. El versículo 2 de Lucas 18 dice:
también había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es muy interesante que Jesús hable o ponga como ejemplo a un juez malvado. Veamos el contraste de esto y por qué Dios lo hace, por qué Jesús lo hace. Bien, de alguna manera Jesús nos muestra a Dios a través de este juez, pero de forma que Él los contrasta. O me explico, Él muestra a un juez malvado, pero nos muestra al juez del universo como el juez amoroso, bueno y misericordioso que es. Amén. Entonces este juez malvado es su nombre. Es muy interesante entonces que Jesús use a un juez para esta enseñanza, porque esa persona es una persona que dicta sentencias. Ese juez es una persona que juzga cosas. Y Dios, como les decía, se mueve en un marco de legalidad. También Dios juzga cosas, también Dios determina sentencias, también Dios determina muchas cosas en su vida y en la mía. Y Dios se mueve en ese marco de legalidad que les decía, porque Él ha establecido principios de autoridad que Él mismo no pasa por alto. Él nunca irá en contra de su propia palabra. Eso es algo muy importante de conocer cuando vamos o cuando estamos frente a la presencia de Dios en nuestras oraciones, porque eso nos muestra claramente que no podemos hacer peticiones a Dios que van en contra de su propia palabra. Algunos creen que son niños consentidos o privilegiados de Dios, y no, pero es que como Dios es bueno, a mí me dijo que yo sí podía. Una vez un hombre me dijo: ¿sabe una cosa, hermano? Dios me dio permiso a mí para trabajar al negro, para pagarle a mis empleados al negro. Así, qué raro, porque nunca Dios haría eso. Dios se mueve bajo el marco de la legalidad que Él mismo ha establecido, y es su santa palabra. Es tanto así que Jesús mismo envió a Pedro a buscar un pez en el cual encontraría una moneda para pagar los impuestos de Pedro y de él. O sea que es totalmente contrario a la palabra decir que yo le puedo pagar a alguien al negro porque Dios me da permiso. Eso no es verdad. ¿Ok? Entonces nuestras peticiones tienen que ir enmarcadas en ese, valga la redundancia, en ese marco de legalidad que Dios ha estipulado en su santa palabra. Dios se mueve así y no hará ningún cambio. Volvamos a la palabra. La Biblia dice que este hombre no temía a Dios, versículo 2, ¿cierto? Ni respetaba a hombre. Podemos ver entonces a un hombre con autoridad, pero soberbio, quizá grosero y hasta petulante, autosuficiente y orgulloso. Yo no sé si a usted le ha pasado, o tal vez tengamos alguna vez que enfrentar a personas así, pero al final Dios está por encima de todos los hombres, de todo hombre y de toda autoridad que se mencione. Él es la máxima y más grande autoridad. Entonces, mis amados hermanos, si tenemos un Dios que es legal, que hace las cosas justas y que está sobre toda autoridad que se nombre, si tenemos a un Dios que está por encima de todo pensamiento de todo hombre, debemos entonces acudir a este Señor para que Él nos defienda. Si alguien necesita abogado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso dice la Escritura, amén. Pero no podemos ignorar al adversario. Vamos por favor al versículo número 3. Dice ahí: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Una pobre viuda, sola, desvalida, sin quien hiciera valer sus derechos. No tenía ningún derecho según las leyes de ese tiempo. ¿Y saben por qué? Porque las viudas no heredaban en esos tiempos. Era una locura eso. Pero ¿quién ha dicho que hoy tenemos las cosas perfectas? ¿Cuántas cosas en la ley de hoy son imperfectas? O en las leyes que los hombres imparten.
No sabemos cuánto tiempo ella estaba en esa condición de necesidad. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que ella venía una y otra vez. Eso dice la segunda parte del versículo, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Quisiera tomar un momento para aclarar la palabra adversario. La palabra adversario es un término griego traducido de la palabra antidikos con K, que significa además acusador, enemigo hostil, oponente o especialmente Satanás. ¿Sabe? Esta palabra adversario solamente aparece una vez más en todo el Nuevo Testamento y se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, cuando la palabra nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que nos queda descrito de forma clara quién es el adversario, ¿cierto que sí? Pero en este caso hablamos entonces de una persona que afligía, acusaba, perseguía y hacía oposición a esta pobre viuda. Y en lo que hemos leído, en el contexto de lo que hemos leído, nos queda claro que era el diablo quien manipulaba a aquel adversario. Y eso también nos aclara algo, que no era básicamente una persona. Y claramente la Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino también contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es una lucha no solamente física, sino espiritual. La Biblia claramente nos habla de que hay una lucha espiritual. ¿Hay uno que me está escuchando? Dos que me están escuchando. La Biblia nos enseña que tenemos luchas espirituales. Amén. El primero que se duerma levante la mano. Mis amados hermanos, no podemos desconocer que hay seres espirituales que se oponen, que afligen, que perturban, que tientan y procuran la destrucción de familias, de matrimonios, que quieren llevar a jóvenes y niños a las drogas y a la perversión. Si desconocemos eso, entonces el diablo tomará ventaja sobre nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque qué bueno cuando nosotros, no es bueno tener enemigos, pero si los tenemos, sería bueno conocerlos. Sería terrible que tengamos enemigos que no sabemos que existen. Y esa es una de las grandes mentiras que para algunos es una realidad. El diablo les ha dicho que él no existe. Y algunos dicen: no, es que el diablo no existe. ¿Ah, no? Pues déjeme decirle que algunas veces usted mismo ha sido manipulado por el diablo sin darse cuenta. Volvamos a esta pobre viuda. No sabemos cómo murió su esposo. Si murió de forma violenta, si murió de enfermedad. ¿De qué murió su esposo? Tal vez eso no sea algo tan relevante, pero sí es importante para ella. De alguna manera queda totalmente desamparada. Y ella totalmente sola ahora, porque si tuvo hijos tampoco lo dice la Biblia. Y si los tuvo, ¿dónde están? Es triste pensar de que en este país vemos, para algunos hermanos que trabajan con los ancianos, parece que es más a menudo encontrar personas muertas, solas. Y uno se pregunta, ¿se portó así de mal en la vida o es que esta gente es tan insensible? Muertos, los pobres viejos, los hijos brillan por su ausencia. Y solamente cuando le llega la notificación de la muerte van a pelear por lo que quedó. Lo he visto. Entonces, nosotros a veces estamos en situaciones similares a la de esa viuda. Nos sentimos desamparados, y no porque estemos viudos o viudas de forma literal, sino porque son grandes las necesidades. A pesar de estar con una pareja, a pesar de estar casados, dentro de nosotros a veces hay tantas necesidades.
a pesar de estar con un esposo, con una esposa, a veces la situación interna, la situación espiritual de algunas personas es tan difícil que se sienten o están en una situación de soledad y se sienten identificados con algo así como esta viuda. Se sienten en una gran angustia o se sienten abandonados en medio de personas. O también alguno de ustedes puede estar como la situación de esta mujer, que no recibía respuestas a sus peticiones. Tal vez alguien de ustedes ya no tiene fuerza y está a punto de renunciar a las cosas. Tal vez alguno de ustedes se identifica con el dolor de esta mujer porque lo ha sentido o porque lo está sintiendo. Tal vez se identifica con alguna de estas, pero quiero decirle hoy en el nombre de Jesús que no desmaye y siga y no se rinda. Amén. En una situación así, déjeme decirle, hermano, permítame recordarle algo que tiene que ver con el título de esta serie. Porque en una situación así son nuestras rodillas, en un acto de humildad y mansedumbre, las que hablan, las que manifiestan la seriedad de la oración que presentamos a Dios. No es lo mismo. Mire, no quiero ser dogmático en esto. No quiero que digan que no, el pastor estuvo diciendo que si uno no se arrodilla la oración no vale. No estoy diciendo eso. No voy a decir esto. Pero sí es importante que una oración, mire, una oración de corazón, una oración de entrega a Dios, generalmente nos llevará a estar de rodillas. No sé usted, pero yo creo que es así. No sé si lo ha experimentado o no, pero hay una oración de rodillas que tiene respuestas. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Es cierto que Dios conoce los corazones, pero las rodillas frente a Dios demuestran y son un símbolo de sumisión, de humildad y de dependencia de nuestro Dios. Amén. Hay algo que yo me preguntaba cuando leía este pasaje, y es: ¿de dónde venía la perseverancia de esta mujer? Ella era incansable en su insistencia. Y solo creo que viene de una relación genuina, una comunión de rodillas delante de Dios. Porque una relación de rodillas delante de Dios activa el favor de Dios hacia nosotros, se lo puedo asegurar. Versículo 4 dice, la primera parte, que esta viuda venía a él hablando y diciendo: por favor, hágame justicia de mi adversario. Y este hombre dice aquí, y él, versículo 4, el juez no quiso por algún tiempo. Aquí Jesús nos habla de un ingrediente básico de la vida de alguien que espera recibir respuesta de parte de Dios. Y ese ingrediente con el que usted debe contar es tiempo y paciencia. ¿Cuántos aquí son pacientes? Por ahí como que hubo alguno. Eso me da mucha moral para seguir predicando, hermano. Algunos: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. La paciencia, le decía yo a mi hija la semana pasada, es una de las grandes virtudes. Y Dios está trabajando con mi paciencia. O sea, me falta virtud en esa área. Y sería bueno que nosotros lo podamos reconocer hoy. ¿Por qué no reconocer que somos impacientes? Que queremos las cosas ya. No es lo mismo ir al cielo que ir a una tienda y pedir algo. No es lo mismo. Primero, porque las cosas materiales se pueden comprar, pero el favor de Dios no.
El favor de Dios se recibe cuando Dios ve un corazón genuino delante de su presencia. Amén. Sigue diciendo el versículo, pero después de esto, dijo dentro de sí. Qué interesante. Dijo dentro de sí, o sea, fue algo interno. No nació del gran pensamiento y bondad de ese juez. Algo o alguien hizo que este hombre pudiera sentir dentro de sí algo para cambiar su actitud. Yo no sé si usted lo puede ver, pero yo veo la mano de Dios actuando a favor de esa viuda cuando interviene en el corazón de este hombre para decirle: deja de negarle su justicia. Deja de negarle lo que ella merece, deja de negarle lo que ella necesita, pues le pertenece. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Y versículo 4 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Esta viuda me tiene cansado, me tiene fastidiado, porque viene aquí de continuo, dice. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Viniendo de continuo. Venía siempre. El verbo dice viniendo. Es el verbo presente perfecto. Ahora y siempre. Continuo. No dice porque ha venido algunas veces. No, viniendo de continuo, ya me tiene mal. Y si no hago nada, esta mujer me va a enloquecer. Porque no para de pedir lo que ella quiere. Mis amados hermanos, esta es la gran diferencia entre venir y clamarle y rogarle a un hombre y rogarle a Dios. El hombre tal vez accederá a darnos lo que le pedimos porque somos pesados. Y como no nos quiere ver, tal vez por eso nos conceda algo. Y ese es el corazón del hombre. Tal vez este hombre se hastide de nosotros y porque no nos aguanta más, tal vez por eso nos conceda lo que le pedimos. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, sabe cuando la petición de ese hombre es genuina. Sabe que cuando nuestro clamor y un corazón arrodillado viene ante su presencia, un corazón que se funde ante la presencia de Dios, un corazón que se derrite, un corazón que se deshace, un corazón que agoniza en un clamor genuino del alma. Cuando una persona viene en esa condición delante de Dios, déjeme decirle que moverá la mano de Dios. Es un corazón que se ahoga en llanto, pero que también se siente totalmente dependiente de su Dios y solamente espera en Él. Seguramente que un corazón así no despreciará al Señor. Amén. Entonces Él actúa. Y aunque a veces no nos damos cuenta que Él está actuando, pero Dios puede romper el corazón más duro. El corazón de un juez como en este caso. O el de cualquier adversario en nuestras vidas. Y lo hará porque los hijos siempre podrán y estarán en el corazón del Padre. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos creen que tienen un padre como el que estamos hablando? Un corazón que se presenta así delante de su Padre, siempre tendrá una respuesta. Ustedes los que son padres aquí, ustedes y yo sabemos que a veces estamos molestos con nuestros hijos. Yo por lo menos me molesto con ellos. Yo no sé si sus angelitos le harán molestar a usted o no, pero mis angelitas a mí sí me hacen molestar a veces. Ayer mi hija con 4 años me dijo algo muy serio. Me dijo: papi, quiero contarte que me he casado con Tiago y ya tenemos un bebé. Bueno, la verdad no me hizo molestar, pero a veces salen con cosas terribles. Y uno dice,
Mejor no, dice uno. Es algo tremendo. Así son las ocurrencias de los hijos. Y claro, cuando las ocurrencias son así: papi, me he casado y ya tengo un niño, y la niña tiene ya 25 o 20 años, ya eso no es lo mismo, ¿no? Solamente que yo dije: Dios mío, que eso no me pase sin que yo me dé cuenta. Así que, mis amados hermanos, el Padre velará por sus hijos. La seguridad de ser hijos de Dios es algo importantísimo cuando usted se presenta delante de Dios. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? Levanten la mano. Uy, la mitad de la iglesia. Señor, ayuda, algo das con la predicación, que estos se conviertan de verdad. Les decía, tampoco es cuando nosotros queremos que recibimos de parte de Dios respuesta. Y también con nuestros hijos tenemos esa misma experiencia. No es cuando ellos quieran, no es cuando ellos pidan. A veces es cuando el bolsillo lo permita. O a veces cuando nosotros, por puro sentido común y amor de padres, les decimos no, porque con esa ametralladora te puedes matar, mi amor. O le quitamos el cuchillo de la cocina a nuestros hijos porque sabemos que por ahí se mochan un dedo. ¿Sí o no? Ustedes no cuidan a sus hijos, ninguno dijo amén. Vemos, por ejemplo, oraciones en la Biblia maravillosas. Vemos el ejemplo de Elías, que no renunció a su oración pidiendo lluvia hasta que vio la primera nube en el horizonte. Vemos el ejemplo de Jesús mismo, que no dejó de orar hasta que el Padre envió un ángel para fortalecerlo e ir a la cruz del Calvario. Vemos el ejemplo de Moisés, que no descendió del monte Sinaí hasta no completar los 40 días. Vemos también el ejemplo de Jacob, que se aferró al ángel de Jehová y le dijo: hasta que no me bendigas, yo no te suelto. ¿Cuántos de ustedes, cuándo fue la última vez que usted estuvo diciendo: Señor, yo no voy a dejar de orar hasta que tú no traigas una lluvia a mi vida, una paz a mi alma? Señor, yo no voy a dejar de orar hasta que tú no me fortalezcas. Señor, yo no voy a dejar de orar hasta que lleguen los días que tú has puesto en mi corazón. Algunas veces Dios le ha dicho: entra en un tiempo de oración, y van y se meten en un tiempo de oración y el tiempo se les acaba a los 5 minutos. ¿Cómo poder recibir una respuesta de parte de Dios con una pereza espiritual de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, yo de aquí no me levanto hasta que no me des una palabra para tomar una decisión en mi vida? ¿Cuánto fue la última vez que usted hizo eso? Seguramente que muchos quieren salir corriendo del momento del cuarto de oración, o el lugar de oración, si es que algunos, déjame decirle que es triste esto, pero algunos dicen que son cristianos y no tienen un lugar de oración. Qué difícil decir que uno es cristiano. Si usted está pasando por una situación así, yo le quiero decir en el nombre de Jesús que tiene una gran oportunidad. Dios hoy te está llamando a ser probado, porque Él quiere bendecir tu vida. Pero ¿sabes por qué no recibes? Porque no pides. Y cuando pides, como dice Santiago, pides para tus propios placeres, no para la obra de Dios, no para bendición a otros, no para bendición genuina, sino para placeres, para tener gustos. Oh Señor, yo clamo y pongo mis manos porque yo quiero tener, Señor, yo quiero tener el último iPhone. Menos mal que en esta iglesia no somos de los que le ponemos las manos a los carros que van pasando por ahí en la calle, ni a las casas de los vecinos, ni vamos a echar aceite a la casa del vecino para que ahora ya va a ser mía, dicen algunos. Ignorancia, completa ignorancia, y eso realmente es un fanatismo. Eso no es verdad, no tiene respaldo bíblico. Cuando el aceite fue usado para bendición, lo usaron hombres santos llamados de parte de Dios con un propósito. Era para un propósito del cielo, no para traerle bendiciones o placeres a los hombres.
No es para eso la oración. No es para que Dios cumpla mis caprichos. No es para torcer la voluntad de Dios. Bueno, tampoco podemos. Pero algunos lo intentan. Eso no es orar a Dios. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Ya les había dicho esto. Miren lo que el juez injusto dice. Y Jesús trata de resaltar esta parte. Oíd, dijo el Señor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús, por algún motivo, quería resaltar lo que ese hombre había dicho. Oíd, dijo el Señor, lo que el juez injusto dijo. ¿Usted cree que Jesús quería exaltar al juez? No, estaba exaltando lo que ese hombre dijo, porque lo que Jesús estaba queriendo resaltar es la obra de Dios a favor del pueblo de Dios, en este caso a favor de la viuda. Esto iba a ir en favor de la viuda, pero no fue porque ese juez era buena onda, ¿cierto? Sino porque Dios, le repito esto, puso en el corazón del hombre, de ese hombre malvado, un sentimiento, una necesidad de hacerle justicia a esa viuda. Del hombre no esperemos mucho. Es mejor, del hombre no esperemos nada, pero podemos esperar todo de parte de nuestro Dios. Si usted y yo vamos delante de la presencia de Dios en oración, yo le aseguro que Él dará respuesta. Yo le aseguro que si usted viene humillado delante de Dios, de rodillas delante de Dios, Él no va a despreciar su oración. Entonces Jesús decía: ¿se han dado cuenta lo que dice el juez injusto? Jesús quiere resaltar la obra del Padre, les decía, y quiere resaltar también la determinación del Padre por cumplir su propósito en nuestras vidas. Y no hay nadie que se pueda interponer después de que Dios ha decidido bendecir tu vida. No hay nadie que se pueda interponer al propósito de Dios. ¿O habrá alguien con el poder de Dios? No hay nadie que se le parezca en poder y en verdad. No hay nadie que se le parezca a Dios en lo que se llama fidelidad. No hay nadie que se parezca a Dios en misericordia. Él es fiel, misericordioso, y no hay nadie como Él. Vale la pena ir delante de un Dios así, ¿sí o no? Gloria al Señor. ¿Habrá alguien que retarde la respuesta a nuestras oraciones? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Habrá alguien que retarde las respuestas de Dios para nuestras vidas? ¿No? Claro que sí. Recuerden a David. Estaba orando, y cuando recibió la respuesta, ¿cuántos días habían pasado? Oiga, pero contesten. Juguemos a que yo pregunto y ustedes contestan, ¿sí? 21 días. Daniel, desde el principio escuchamos tu oración, pero se interpuso ¿el qué? El príncipe, un príncipe de maldad. Se interpuso para que recibiera la respuesta en oración. Ahora les quiero decir, Daniel era un hombre de oración. Tanto es así que por andar orando, por eso lo acusaron. Los sátrapas vinieron y lo vieron orando y fueron y lo acusaron de que él adoraba a otro Dios que no era el Dios del rey, o la estatua que el rey había hecho. En otras palabras, mis amados, Daniel era un hombre con oraciones reconocidas en el cielo. La voz de Daniel era reconocida en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Disculpen, tengo cierta dificultad. Sin embargo, el príncipe de Persia se interpuso a la respuesta y al clamor de Daniel. Y si a Daniel se le escuchó
su oración desde el primer día y no le llegó inmediatamente su respuesta por culpa del oponente, ¿cuánto se tardará tu respuesta, mi amado, si no eres reconocido en el cielo? Si el suelo de tu casa no conoce tus rodillas, si tus rodillas no están acostumbradas a presentarse delante de Dios, ¿cuánto tiempo pasará? ¿Cómo puede recibir lo que pide? ¿Cómo puede usted recibir lo que pide? Yo le invito a que usted deje de buscar lo que pide en los planes de su cabeza, en las ideas y en sus pensamientos. Deje de buscar las cosas en las personas. Deje de buscar las cosas entre sus familiares. Hoy yo le desafío en el nombre del Señor a que doble sus rodillas delante de Dios, porque de rodillas logramos, mis amados, lo que corriendo no alcanzamos. Amén. ¿Y acaso, versículo 7, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? No, Él no se tarda. Él no se tardará. Tal vez haya oposición, pero Él dará la orden de bendición a su vida en el momento en que Él encuentre una sinceridad, una oración genuina, unas rodillas delante de Él, un llanto, un gemir, un clamor del alma. Si es así su oración, tal vez haya cierta interrupción. Tal vez el enemigo no quiera dejar que usted reciba la bendición, pero déjeme decirle que más temprano que tarde usted tendrá respuesta. Solamente doble rodillas delante de Dios. Dios no nos dejará, Dios no nos desamparará. Esa es su promesa. Él está con nosotros, Él es fiel a sus promesas, amén. Pero hay algo que sí retarda y mucho la respuesta a nuestras oraciones. Y creo que la pereza de su pueblo, la pereza de cada uno de nosotros es muy grande. Y es muy grande y nos hace desistir de nuestra oración. Y déjeme repetir esto. La gran mayoría de las veces, la gran causante que nuestras oraciones no tengan respuesta es la pereza de su pueblo. Con pena tengo que decirles que el pueblo tiene mucha pereza de orar. Y yo no entiendo por qué. Yo no entiendo cómo tener pereza de alcanzar lo que Dios tiene destinado para nosotros. Porque el pueblo brilla por su ausencia cuando lo llamamos a orar. Mis amados hermanos, aprovecho para decirles que entramos dentro de ya muy pocos días en una campaña de evangelismo y necesitamos que la iglesia esté presente. Amén. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y mire esta frase. Una frase tremenda. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una de las afirmaciones de Jesús más tristes que la Biblia muestra. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él venga? Jesús pone en duda eso. Wow. Creo que esta sola frase es un gran medio de reflexión para nosotros. Digo que esta es una de las afirmaciones más de Jesucristo más tristes de la Biblia, pero a la vez es una afirmación alentadora para aquellos que creemos que no vamos a desistir, que seremos constantes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué es alentadora también? Porque aquí el Señor nos dice que Él vendrá. Y el pueblo de Dios, aquel quien ama a Cristo, dice: ven, Señor. Esperamos es el día de la redención completa. Esperamos que tú vengas por tu iglesia. Esta afirmación tiene esas dos partes, una muy triste pero otra también muy alegre, en la cual los que esperamos la venida del Señor tenemos ánimo. Amén.
Porque el Señor viene y viene para levantar a su iglesia. Él viene para levantar a una iglesia que lo espera, que lo añora, que lo desea. Y Él dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿A qué fe se refiere? ¿A qué fe se refiere esta pregunta? Ya casi acabo para que no me miren mal. Por el contexto podemos concluir que esta fe a la que Dios se refiere es aquella fe que nos lleva a orar sin desmayar, aquella fe que sigue creyendo en que tenemos de parte nuestra al Dios que hace justicia, aquella fe que se exhibe, que se hace grande, que se muestra en la intimidad de nuestra oración hacia el Padre. A esa fe se refiere aquí el Señor por el contexto que hemos leído. Es una fe que va cada día, nuevamente, cada día ante el juez del universo para poner frente a Él sus peticiones, su clamor y sus deseos en Cristo Jesús y en la obra de nuestro Señor. Amén. Esa fe es aquella fe que adora a Dios aunque el adversario nos esté dando palo. Es una fe que no se debilita por cualquier cosa pequeña ni grande que se aparezca. Es una fe que fluye del corazón y luego la habla nuestra lengua y nuestra boca, exaltando y dando gloria a Dios por la segura victoria sobre el enemigo en nuestras vidas. Amén. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Hablamos de la fe que hace una pausa. Hablamos de la fe que hace una pausa en medio de una sociedad tan terrible, de una vida social loca, una vida social que absorbe nuestra vida. Es una fe que se aparta del mundanal ruido. Es una fe que toma un tiempo para hablar con su hacedor. Es una fe que se aparta del bullicio para entrar en lo íntimo y en lo secreto con el Señor. De esa fe está hablando aquí el Señor. Y nosotros, mis amados hermanos, como iglesia, debemos manifestar esa fe que espera en la venida del Señor. Cada uno de nosotros es esta iglesia. Cada uno de nosotros compone la iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de darle respuestas a Dios. Usted no es mejor cristiano por asistir a determinada iglesia. Usted es cristiano porque pertenece a aquellos que tienen esa fe que espera en el Dios del universo. Esa fe que espera en la venida del Señor Jesús, esa fe que espera que como iglesia sea levantada como la novia del Cordero y asistir a las bodas del Cordero, es asistir al encuentro maravilloso de la iglesia y del Señor. Usted y yo somos esa iglesia si hemos creído en la obra santa, maravillosa de Cristo Jesús. Usted y yo somos esa iglesia si somos nacidos de nuevo. Usted y yo somos esa iglesia si realmente presentamos nuestra alma, derramamos nuestra alma de rodillas delante del Señor. Dios cumple sus promesas. Él es fiel y no dejará caer ninguna de sus palabras en tierra. Él es fiel, Él lo hará. Lo importante es saber, ¿está usted ahí? ¿Está usted frente del Señor? ¿Está usted buscando respuestas en el Señor? ¿Y lo está haciendo? ¿Sabe una cosa? Dios responderá. Porque la palabra claramente nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, mis amados hermanos, no hay puertas cerradas. No hay puertas cerradas, sino lo que pasa es que no hay hombres y mujeres que toquen esas puertas.
No hay respuestas, no hay respuestas negadas de parte del cielo. Lo que no hay es rodillas que se doblen a clamar por esas respuestas. No hay nada cerrado en el cielo para todo aquel que cree. Lo que falta es fe para creer. Mis amados hermanos, no está cerrado el cielo para aquel que cree que Jesucristo es la puerta que entra al lugar santísimo. Déjeme decirle una última cosa. En el nombre de Jesús, si sus rodillas no conocen el suelo de su casa, sus rodillas tampoco son conocidas en el cielo. Amén. El principio, mis amados hermanos, no ha cambiado. La oración, escuche esto, precede a la obra sobrenatural del Señor. Algunos de ustedes necesitan algo sobrenatural. Algunos de ustedes necesitan una respuesta milagrosa del cielo. Algunos de ustedes necesitan algo más que una simple respuesta. Pero les digo en Cristo Jesús que eso lo pueden alcanzar de rodillas delante de Dios. Amén. Hay una diferencia entonces entre el que pide y el que no pide. Hay una diferencia entonces entre aquel que tiene un lugar para orar a Dios. Hay una diferencia entonces entre aquel que tiene un tiempo destinado para orar a Dios y aquel que no lo tiene. Yo le aseguro que aquel que tiene un lugar para orar a Dios y tiene un tiempo determinado para orar a Dios, que todo aquel que ha separado tiempo y lugar para adorar a Dios, está mucho más cerca de la respuesta y la bendición que aquel que nunca dobla su rodilla delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay rodillas que no se doblan porque esas rodillas soportan a un corazón orgulloso, altivo, vanaglorioso, autosuficiente. Si sus rodillas no lo llevan a la oración, entonces yo le pido hoy que en oración comprometa su vida para que esta oración lo lleve de rodillas ante el Señor. Amén. Mis amados, no ha cambiado el principio. Siempre la oración es antes del milagro. Algunos quieren el milagro para después poder orar agradeciendo. Pero no es así, mis amados hermanos. Busca y hallaréis. Pide y recibiréis, dice el Señor. Pongámonos en pie y oramos.